Muy buenas noches, auditores de Radio San Sebastián. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe junto al catequista Jorge Figueroa. Muy buenas tardes, hermanos en la fe. Junto aquí Omar y Nostroza en los controles, les deseamos que ustedes, con la gracia de Dios, se encuentren todos bien después de haber tenido tantos días de frío, tantos días también de sol y ahora nuevamente la lluvia con nosotros que nos acompaña. Pero es una bendición también de Dios. Quiero invitarlos a que oren junto a nosotros, invocando a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Repitan ustedes desde su hogar: ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Hay tanta sombra de muerte, tanta injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento. Penetra con tu luz nuestros corazones. Habítanos, porque sin ti no podemos nada. Ilumina nuestras sombras de egoísmo, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestras frialdades, haznos instrumento de solidaridad, ábrenos los ojos y los oídos del corazón para saber discernir tus caminos en nuestra vida y ser constructores de vida nueva. Amén. Muy bien, hermanos en la fe, muchas gracias por orar. Y hoy día este tema de la solidaridad lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento y obviamente también desde el Nuevo. Por lo tanto, ahí no se olviden tener un cuaderno o la Biblia para seguirnos. En el Antiguo Testamento la solidaridad no es una opción, digamos, moral o un acto de benevolencia espontánea que surge en las personas, sino más bien es una exigencia de la alianza con Dios. La ley judía protege a los más débiles, al forastero, al huérfano, a la viuda y al pobre. Y por eso es que en el texto de Levíticos, anoten ahí, Levíticos, capítulo 19, versículo 9 al 10, repito, Levítico, capítulo 19, del 9 al 10, dice, abre comillas: cuando cosechen la tierra, no cieguen hasta el último rincón de su campo, ni recojan las espigas caídas, tampoco rebusquen su viña, ni recojan los granos caídos. Los dejarán para el pobre y el forastero. Yo soy el Señor, Dios de ustedes. En el libro del Levítico, que acabamos de leer, entonces se da una instrucción muy concreta cuando el agricultor cosecha su campo. No debía cegar hasta el último rincón, como dice el texto, ni recoger las espigas o uvas caídas. Esas sobras debían dejarse intencionalmente para el pobre y el extranjero. Y esto nos enseña que bíblicamente la propiedad privada tiene una función social. Lo que produce la tierra no le pertenece al dueño, sino a la comunidad. Y qué hermoso cuando en nuestros campos chilenos, muchas personas que siembran, por ejemplo, la papa, van dejando las papas más pequeñas para que las personas las saquen y se las lleven a su hogar. Sin embargo, también está el lado opuesto, donde ignorando la Sagrada Escritura, ignorando al pobre y al necesitado, hasta esa papa más pequeña la chancan y la tienen ahí en la misma tierra con las máquinas para que se fertilice mejor la tierra. Pero con un grado de egoísmo muy grande, a la vez habiendo tantos necesitados en nuestro país. Qué importante entonces, ojalá que todos los hermanos campesinos, empresarios, pudieran leer la Biblia y hacerla suya, este texto que es de justicia, y no de lástima, sino de justicia real, porque nosotros no somos dueños de la tierra. ¿Ya? Y en Deuteronomio, anoten, Deuteronomio capítulo 15, del versículo 7 al 11. Repito, Deuteronomio 15, versículo del 7 al 11. Abre comillas: si hay algún necesitado entre tus hermanos, no endurezcas tu corazón,
ni le cierres tu mano. Abre tu mano y préstale lo que necesite. Nunca faltarán necesitados en tu tierra. Por eso te mando, abre tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre. Bien, cierra comillas, esta es la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo corté estas frases, pero dejé la más importante. Aquí la solidaridad requiere superar algo que tenemos nosotros, los hombres, la avaricia y la avaricia del corazón y de actuar, ya que tenemos que superar ahora y actuar con justicia. Restaurar antes que tener una mera compasión de los demás, sino que por justicia nosotros deberíamos dar a los más necesitados aquellos elementos de la tierra, ¿ya? O de otros frutos que obtengamos, y no dejarnos con la avaricia y quedarnos con todo. En el profeta Isaías 58, capítulo 58, versículos 6 y 7, repito, Isaías capítulo 58, versículos del 6 al 7, aquí vamos a ver el verdadero culto a Dios. Dice, abre comillas el texto: el ayuno que yo quiero es este: romper las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo y liberar a los oprimidos y romper toda opresión, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo. El profeta Isaías alza aquí su voz contra el sentido religioso hipócrita que se tenía. Dios no quiere ayuno ni oración vacías si al mismo tiempo hay opresión, si al mismo tiempo hay pobres y miseria. El verdadero culto, nos quiere decir el profeta a Dios, consiste en romper las cadenas de injusticia, compartir el pan con el hambriento y hospedar a los pobres sin techo. Y esto a lo largo del Antiguo Testamento los profetas van a denunciar este culto religioso desencarnado, y porque la verdadera piedad se mide por el compromiso concreto con los más marginados. Y esto no es solamente una crítica al mundo religioso, sino que también al mundo político, este mundo político tan corrupto en muchas situaciones, en la cual nosotros damos limosna de lo que sobra. El político debe preocuparse de no acumular bienes para sí, sino preocuparse del pobre, del necesitado, porque si no, hay personas que hacen unos discursos sociales muy hermosos, pero nada de ayuda a los más pobres. Quieren sacarle el dinero a otros, pero no lo sacan el billete de su bolsillo para darse a los más pobres. Viven preocupados de quitarle el dinero al que tiene para darse a los pobres, pero ellos no quieren sacar su propio dinero para dar a los más pobres. Por eso que en este mundo donde el mensaje de Cristo no es solamente en lo religioso, es también a lo político, a las ideologías políticas existentes, donde se nota la hipocresía tan grande hoy día. Bueno, en el tema del Nuevo Testamento, también el ágape, el amor fraterno y la comunión con el cuerpo de Cristo nos ayuda a identificar esta relación con el prójimo, directamente con la relación con Dios. En Mateo, busquen Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40. Aquí vamos a ver cómo Cristo se identifica con el necesitado. Abre comillas, dice el texto: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces el juicio final se basa en la solidaridad concreta. Cristo se encarna y habita de manera privilegiada entonces en los rostros de los sufrientes. Por eso que cada vez que nosotros ayudamos al más pobre, al más necesitado, le estamos haciendo esto a Cristo. Venid a mí, los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me acogieron. Y cuando le pregunten, ¿y cuándo, Señor, te vimos? ¿Cuándo te vimos así? Bueno, cada vez que lo hicieron con estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y a la vez también aquellos que no lo reconocen
¿Y cuándo, Señor? ¿Por qué? Tuve hambre, dice, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo, no me vistieron. Fui forastero, no me acogieron. Y me van a preguntarle, y Señor, ¿cuándo estuviste así? Bueno, cada vez que no lo hicieron en un pobre, en un necesitado, no lo hicieron conmigo. Y en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37, van a recordar la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 30 al versículo 37. Abre comillas. Pero un samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verlo se compadeció. Se le acercó, le vendió las heridas y echándoles aceite y vino, lo sanó. Y después dice Jesús, ve tú y haz tú lo mismo. Bueno, aquí, frente a esta pregunta de este texto, que aquí leo completo, de quién es nuestro prójimo, Jesús rompe todos aquellos esquemas religiosos, culturales, sociales de su época, ¿ya? Porque presenta al héroe de la parábola no al sacerdote ni al levita, sino al samaritano, un marginado, un despreciado. El prójimo no es quien comparte mi misma religión o grupo social o grupo político, sino cualquiera de quien yo me haga cargo para sanar sus heridas. Por lo tanto las diferentes religiones y los partidos políticos que hoy día hablan tanto de justicia social, pero no la llevan a cabo, estamos a una gran distancia de este mensaje de quién es mi prójimo. Porque lamentablemente en lo social muchas personas y en lo político se hacen favores a sus propios partidos políticos, ignorando realmente al más pobre, al más necesitado, que no siempre tiene una bandera política. Y por lo tanto nosotros no podemos caer en este juego desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cristiano, ¿ya? De hacer favores solamente a quien me puede devolver el favor, ¿ya? Como cristianos estamos llamados a amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Bueno, ahí nos están haciendo una seña entonces para que dejemos esta pausa, una canción que no tiene aquí preparado desde los estudios centrales, y volvemos enseguida. Muchas gracias por la primera parte de este tema tan relevante como lo es la solidaridad en nuestra fe cristiana. El día de hoy estaremos acompañando este tema escuchando canciones al ritmo del folclore latinoamericano. La primera canción lleva por nombre La espiga en el camino. Espero que les guste. No ciegues la espiga hasta el último orillo. Deja que en la tierra florezca el favor. El fruto del campo no tiene un caudillo. Nació del rocío y del noble sudor. Que no quede el pobre mirando el rastrojo, reclamando el pan que la siembra dejó. Justicia no es dar con pesar en el ojo, sino abrir la mano al hermano que erró. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida. Nos sirven los rezos vacíos, palabras de viento, promesas sin dar. Si afuera en la calle tirita de frío, la gente sencilla que no tiene hogar. Romper las cadenas de toda opresión, bajar de la altura y mirar la verdad. No es cosa de hablar por ganar posición,
sino de jugarse por la dignidad. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor. Cualquiera que sufra postrado en la huella es carne bendita que exige sanar. No importan banderas ni vieja querella, el viaje se para si hay que consolar. En cada sediento que pide un abrigo, en cada forastero que busca un rincón, se oculta la vida que marcha conmigo, pidiendo una tregua en el corazón. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor. Muchas gracias Omar Inostroza, que está ahí en los controles, por la canción que nos habla de la solidaridad y del sentido también que como cristianos tenemos que vivir. En los Hechos de los Apóstoles, retomando el tema, capítulo 4, versículo 32 y siguientes, capítulo 4, 32 y siguiente, se nos habla de la comunión de los bienes en la iglesia primitiva. El texto dice así, abre comillas: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que todo lo tenía en común. No había entre ellos ningún necesitado. Por lo tanto, la solidaridad en la comunidad cristiana primitiva implica entonces la redistribución efectiva de los recursos para erradicar así la miseria comunitaria. Qué bonito sería que esto se pudiera repetir de alguna otra manera, y de hecho por ahí creo que en algunas noticias escuché por ahí que hay gente que ha vendido, por decirlo así, se ha regalado alguna hectárea de terreno para que las personas que han perdido sus casas puedan construirla ahí. Entonces ahí se ve el Espíritu de Dios, el Espíritu que quiere que nosotros seamos solidarios. También hay gente de altos recursos que también siempre están colaborando de diferentes maneras hacia los más pobres y los más necesitados. Pero necesitamos mucho más todavía para reconstruir también nuestro país después de tantas desgracias que nos han ocurrido a partir del temporal. Pero también la gracia de Dios nos mantiene unidos y nos ayuda como verdaderos chilenos, como verdaderos cristianos, a hacer el bien a quien más lo necesita. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, habla sobre el amor en las obras y en la verdad. El texto dice así, abre comillas: si alguien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y verdad. Cuánto cierto es este texto. Muchas veces nosotros, políticos, religiosos, no creyentes, ateos, hacen unos discursos hermosos, o hacemos discursos hermosos, pero en nuestra obrar estamos muy lejos en realidad de ser generosos. Nos queremos meter en el bolsillo de otros, pero no nos metemos en nuestro bolsillo para ser solidarios. Y este mes de la solidaridad nace con la figura de nuestro gran santo, San Alberto Hurtado.
y tiene por lo tanto su origen en la conmemoración de la muerte de San Alberto Hurtado, que ocurre el 18 de agosto de 1952. Su vida y su pensamiento están en las fuentes de la Biblia. Ahí está todo, a la realidad social contemporánea que se presenta. La mística del pobre es Cristo, que se fundamenta en Mateo 25. Ya San Alberto lo vivió con radicalidad. Para él el pobre no era un objeto, digamos, de caridad o de lástima, sino la persona misma de Jesucristo sufriente. Decía con frecuencia, el pobre es Cristo, y lo que hagamos por el pobre, lo hacemos a Cristo. Entonces, de la caridad asistencial que muchas veces realizamos, debemos pasar a la justicia social. Del profetismo, podríamos decir, de Isaías, que habíamos leído en los textos del Antiguo Testamento, pasar a la acción concreta. Y al igual que entonces que los profetas del Antiguo Testamento, San Alberto Hurtado insistió en que la solidaridad no consiste solo en dar sobras o limosna, sino establecer justicia. Y él hace una diferencia, la caridad paternalista de la caridad justa. Hoy día nosotros vemos en los diferentes gobiernos cómo se ha dado una caridad paternalista, bono por esto, bono por lo otro, pero eso no es justicia, ¿ya? Eso es simplemente crear una dependencia, y la caridad empieza donde termina la justicia. Así que nosotros tenemos que tener bien presente este detalle, ¿ya? Esta caridad justa. Una de las grandes obras que fundó el Padre Hurtado fue el Hogar de Cristo, que es para recoger personas en situación de calle, y promovió obviamente la organización sindical o obrera para dignificar el trabajo humano. Y esto es un cambio muy grande en nuestro país. Y hay una pregunta que es la que hace el Padre Hurtado: ¿qué haría Cristo en mi lugar frente a tantas necesidades? Y frente a la tentación a lo mejor de una fe pasiva, ¿ya? El Padre Hurtado propone entonces una solidaridad activa basada en el mandato del buen samaritano que habíamos leído en el texto de Lucas 10, y invita entonces también a evaluar cada decisión personal que nosotros hacemos y también social, bajo la premisa que le llamaríamos la acción encarnada de Jesús. Y también hay otra frase muy hermosa del Padre Hurtado que dice: dar hasta que duela, relacionándolo con la entrega de las primeras comunidades cristianas que habíamos leído anteriormente en Hechos 4. San Alberto formuló su célebre máxima. ¿Cuál es? Hay que dar no solo de lo que nos sobra, sino de lo que necesitamos. Dar hasta que duela. Por lo tanto, en el mes de la solidaridad, quiere, y la Iglesia, buscar que esta memoria bíblica nos haga recordar que la fe cristiana es inseparable del compromiso transformador con los más desposeídos de la sociedad. La Iglesia católica cristiana, nosotros como cristianos católicos, este es un mes que le ponemos más fuerza a ser solidarios con los más pobres y necesitados, pero todo el año la Iglesia es solidaria, todo el año estamos ayudando a los más necesitados a través de alimentos, ropa, consejo, ¿ya? Intentando hacer lo más que podemos como verdaderos cristianos, porque el que sigue a Cristo sigue esto de ayudar, así como Jesús se conmovió con los más necesitados. Qué importante entonces este mes de la solidaridad, recordar la figura de este santo, recordar que si él lo logró, también nosotros podemos lograrlo. Y ojalá cada uno se santifique en el amor al prójimo y al más necesitado. Y ya quisiera nombrar algunas encíclicas sociales, los puntos más clave, porque también la Iglesia en esto siempre ha estado presente, porque así lo ha asumido al seguir a Jesucristo y ser testigo del amor de Cristo. En una encíclica
Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, en un contexto donde nace la plena revolución industrial y ante la cuestión obrera y la explotación laboral, hace con esta encíclica un aporte muy importante, porque aunque en este texto no utiliza explícitamente el término solidaridad, pero sí en el sentido, digamos, moderno, sienta las bases al defender la dignidad del trabajo, el salario justo, el derecho a la asociación sindical y a la obligación del Estado de proteger a los más débiles, cosa que el Estado hoy día tiene que asumir la protección de los más débiles, en cualquier estado que nos encontremos. Es importante también la Mater et Magistra de 1961 del Papa San Juan XXIII, porque hace un aporte a la solidaridad, amplía este concepto más allá de la relación patrón-obrero, llevando al plano, digamos, de lo que es la comunidad internacional. ¿Qué es lo que plantea él? Que las naciones prósperas tienen la obligación moral de ayudar a los países en desarrollo sin imponer formas de dominación, cosa que eso se pierde mucho porque los países tienden a dominar a los más pobres y a manejarlos. Y también tenemos una del Papa Juan Pablo VI, Populorum Progressio, en 1967, cuyo tema central es el desarrollo integral de los pueblos. ¿Y cuál es el aporte? Aquí afirma que la cuestión social es mundial y postula la famosa frase: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, y señala 3 deberes solidarios internacionales: afectiva y material, auxilio a los países necesitados, también las relaciones mercantiles equitativas entre las naciones fuertes y débiles, cosa que no ocurre muchas veces, universal, porque es esa acogida y esa fraternidad hacia los migrantes y necesitados. Bien, pues queridos hermanos, quería seguir por algunas encíclicas porque a veces es bueno saber que la Iglesia tiene toda una doctrina social que viene de los inicios de la Iglesia, y que esto no obedece a que le hayamos copiado a algún partido político, una ideología política, sino que más bien viene de la experiencia del resucitado. Así que los invitamos entonces a seguir siendo solidarios todo este mes, especialmente donde hay tantas necesidades de el frío. Hay personas que más sienten el deseo de alimentarse porque tienen necesidad, y el frío nos aumenta ese deseo de alimentarnos como debiéramos. Así que seamos generosos. Ahí a la entrada de la parroquia hay un canasto, ya en ese canasto depositemos lo que podamos: 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo, o un paquete, lo que sea. Cada uno sabe cuánto puede dar. Ahora los voy a invitar a que realicemos la oración final. Los invito entonces a que realicemos esta oración entre todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones y tu luz. Ilumina nuestras vidas, borra nuestros egoísmos y quita la frialdad de nuestra indiferencia. Haznos instrumentos, que podamos ver tu rostro en cada persona que sufre y necesita de nuestra ayuda. Nuestro compromiso es darnos a construir un mundo más justo y fraterno y solidario. Amén. Bien, queridos hermanos, los despedimos y la próxima semana vamos a continuar con este tema de la solidaridad. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito del magisterio, porque ahí nos quedarán algunos textos que es importante saber que existen y cuál es el punto central de ellos, resumido muy escuetamente. Bien, pues que Dios les bendiga. Gracias, Omar, y nosotros en los controles, y nos despedimos con la siguiente canción. Muy bien, así estamos llegando al final de este capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía y al catequista Jorge Figueroa, quien capítulo a capítulo nos expone sobre estos temas tan importantes. La última canción que escucharemos hoy se llama Mesa de Pueblo y Esperanza.
Espero que la disfruten. Y si Dios así lo quiere, nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, solo aquí en la 90.3 FM, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. En una sola mesa compartamos los bienes, que no quede ninguno pasando necesidad. El amor no es palabra que en el viento mantienes, es la obra que nace de la pura verdad. No nos sirve el discurso que promete mil cosas, si el bolsillo se cierra cuando aprieta el dolor. Repartir con el pueblo las espigas hermosas es sembrar en la tierra la semilla mejor. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor. No es limosna piadosa ni la sobra del plato, la justicia reclama dignidad y respeto. Es el sueldo del pobre, del obrero y su trato, construir la esperanza en un mundo más quieto. Preguntarse en el alma qué debiera yo hacer, entregar de lo propio hasta sentir que duele, recoger al hermano que cayó al amanecer y abrigar su camino para que nunca vuele. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor. Que los pueblos se tiendan un abrazo sincero, sin cadenas ni sombras de dominio y poder. Acoger al migrante como al buen compañero, que el progreso es la paz que debemos tejer. Deja en ese canasto tu porción de alimento, un paquete de arroz para el frío calmar. Que la fe verdadera no se queda en lamento, sino en hombro con hombro salir a trabajar. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor.